Entonces, en la clase de hoy, que sería la primera de concepto y de contenido, vamos a hacer la introducción a calor y ondas, ¿ya? Del segundo semestre. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros, en cualquier curso de física que sea, física 001, 002, 003, nosotros tenemos un objeto. Ese objeto es un objeto mental. Puede ser un auto, una roca, una corriente, un fluido, dependiendo de nuestra especialidad. Y a ese le queremos obtener información, sacar información para poder trabajar, dependiendo de qué es lo que queremos tener. Y en física, lo primero que podríamos tener, como en física 001, es como su velocidad, su rapidez, las fuerzas que se aplica, el trabajo. Todo eso es la parte de estática o dinámica que se conoce de la física. Después tendríamos preocuparse, no sé, de la temperatura, la energía, la dilatación del objeto, la termodinámica, que es lo del curso que nos compete a nosotros. También está el FIS 002, que es lo que se preocupa de observar o obtener información por medio de la electricidad, campos magnéticos, del objeto que estamos estudiando. Pero en todas tienen algo en común, y es preguntarse la información que yo obtengo, ¿cómo la mido? ¿Cómo la puedo obtener? Y por eso es tan importante saber medir en física. Medir, como la noción más simple, es usar una regla para medir algo. Pero estoy comparando. Eso es lo que simplemente hago, una comparación entre dos objetos. El objeto que quiero estudiar y la regla. Esta regla está calibrada por reglas que nosotros definimos. Todos los países definen lo que es un metro, un kilo, y así sucesivamente las unidades. Esas unidades no pueden variar, porque si se varía, imagínense, ustedes tengan un kilo de arroz, pero en otro país no es un kilo, es menos o es más. Ahí habría problemas económicos, judiciales. Entonces, tenemos que definir realmente para todas las personas del mundo qué es un metro, qué es un kilo, qué es un segundo. Y para eso existe ciertos lugares, ejemplo en Francia, antiguamente, que es donde definían las unidades, el sistema de unidades internacionales que se conoce. Hasta el día de hoy se definen de cierta manera nuevas formas de medir estos parámetros que pueden variar, y siempre se trata de hacer que sea lo más exacto posible y que se pueda replicar. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier lado del mundo uno puede hacer con cierto experimento obtener las mismas medidas. Entonces, cuando nosotros comparamos un patrón que ya tenemos denominado, esto es la regla o puede ser la balanza, nos va a decir cuántas veces cumple esa medida el objeto. Si quiero ver cuánto mide el objeto, pongo la regla al lado del objeto y me va a decir la magnitud. A eso le llamamos medida. La medida es simplemente el valor de lo que medimos. Si lo medimos con una balanza, nos va a decir el peso. Si lo medimos con una regla, nos va a decir cuánto mide. Si lo medimos con un termómetro, nos va a decir la temperatura. Las unidades de medida, como ya dijimos, son estándar. Eso quiere decir que en todo el mundo, independiente de dónde estemos parados, tiene que medir exactamente lo mismo. Ahí está el mundo. No puede variar. Y es un problema que antiguamente, cuando se estaban creando las mediciones, tenían ese problema, que habían países que no medían bien. El único, y cada medida tiene una unidad en específico. Ejemplo, la masa se mide en kilogramos. La temperatura se mide en Celsius o en Kelvin, dependiendo del país, pero hay una regla para convertir, o en Fahrenheit. Las distancias se miden en metros y en algunos otros países se miden en yardas o pulgadas, y así sucesivamente, dependiendo de la unidad que queremos estudiar. La única unidad que es la más complicada es la masa.
¿Por qué? Los metros o las velocidades o la temperatura son estándar, se puede hacer en un laboratorio. Yo puedo, por medio de una regla, calcular cuánto es un metro, que es la cantidad de veces que recorre la luz en un determinado tiempo. Y el tiempo yo lo puedo obtener que un segundo es la cantidad de veces que vibra un átomo de cesio antes de descomponerse o algo así. Entonces yo puedo calcular en cualquier lado del mundo un segundo, y todos tenemos un segundo. Pero la masa no es tan fácil. La definición que se ocupa hasta el día de hoy en Wikipedia dice que es un centímetro, 10 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente. Y pesa exactamente 1 kilo. El problema es que hay lugares donde están a mayor altura. Y como están a mayor altura, la presión es distinta y por lo tanto la temperatura no es la misma y el agua a temperatura ambiente se entiende que no es la misma. Por lo tanto, varía. Por eso, en Francia, en el lugar donde se definieron las unidades del sistema internacional, tienen unos pesos de bronce, una aleación de bronce con cobre y otras cosas, que son 8 como pedacitos de metal que pesan exactamente 1 kilo. Y esos 8 se distribuyeron en todo el mundo para que todos tuvieran lo que era la definición de 1 kilo. ¿Qué es lo que pasó? Que después de los años se volvieron a juntar y variaron. Pero súper poco, pero variaron. Por lo tanto, no es tan exacto y dependemos de ello. Si nosotros se llega a perder todo esto, se destruye, hay que definir nuevamente lo que es 1 kilo. Porque imagínense, si esto se llega a perder, uno va a preguntar, ¿y qué es el kilo? Y usted va a decir, mira, yo tengo 1 kilo de arroz. Pero puede ser que ese kilo no es preciso. Y el de otra persona tampoco. Y ahí empieza la guerra y decir, ¿cuál es el que tiene realmente 1 kilo? Por eso se están buscando hasta el día de hoy otras formas de generar lo que es 1 kilo. Hay un video en YouTube que después les voy a dar un link que hablan de cuál es la idea de ahora para formar 1 kilo. El otro problema que tiene, o no es un problema, sino que es una definición, es cómo se originó esto del kilogramo. Esto se originó por medio de el cambio, sobre todo en Francia, del definir lo que era algo. Justo pasó en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, todo esto se originó acá, justo fue la época que empezaron a matar a los gobernantes que gobernaban mal. Se estaban usurpando los poderes y la plata del pueblo. Había un científico que el apellido era Gray, que es como tumba en inglés, pero en francés no significa eso. Y él había definido lo que era un kilogramo que hay con nosotros. Y él le llamó un grape. El grape equivale a 1 kilo. ¿Qué es lo que pasó? Que él era aristócrata y lo iban a matar, lo mataron, lo degollaron. Se murió. Y la gente no quería acordarse de él, ni siquiera en honor, entonces eliminaron el grape. ¿Qué es lo que pasó? Que cambiaron el grape y dijeron, lo vamos a llamar, nuestra nueva unidad, lo vamos a llamar gramos, lo que nosotros tenemos por los gramos. Y ellos definieron como la unidad fundamental los gramos. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando iban a comprar pan o compraban fruta o verdura, la gente le decía, me da por favor 2000 gramos, o me da 1300 gramos, o 1200. O cuando llegaban carros gigantes con comida, decían, ¿cuánto pesan? Era 1.200.000 gramos. En unidades sumamente grandes para la realidad. Entonces, tuvieron que modificar esto. Pero no, como no querían volver al Gray, pusieron 1 kilogramo. El kilogramo es una simplificación matemática, que es un prefijo. Los prefijos en matemáticas te lo tendrán que haber visto en Mate 1, en Mat 001. Los prefijos representan ciertos parámetros. Por ejemplo, voy a escribir acá, voy a agregar una hoja. Voy a agregar acá una hoja. Si yo tengo, ejemplo, un 1,
un 10, esto se deja simplemente como un 10. Pero si yo tengo un 10 elevado a 2 o un 10 elevado a 3, que esto equivale a 100 o a 1000, o un 10 elevado a 9 o un 10 elevado a 12, que son así 9, 0, 12, 0, tienen una forma de escribir que se llama prefijo matemático, que se puede llamar como kilo. 1000 de algo se llama kilo. Entonces, cuando yo me refiero a kilogramo, son 1000 gramos. Si yo me refiero a kilómetro, el prefijo lo que me dice es que son 1000 metros. En internet se ocupa, porque son unidades tan grandes, se ocupa lo que nosotros conocemos como mega, o en los discos duros, la unidad de un 10 elevado a la 6, o un giga, que es un 10 elevado a la 9, o un tera, que es un 10 elevado a la 12, que son 12 ceros, de un byte, o la velocidad del internet. Y para las cosas pequeñas, como un 10 elevado a la menos 1, un 10 elevado a la menos 2, está lo que nosotros conocemos como centi, ejemplo, centímetro, que dividido en 100, o milímetro, o micrómetro. El micro se escribe así, y el micrómetro es uno ya un prefijo, o el nanómetro. El micro es del 10 elevado a la menos 6. Eso es repaso de matemática. Esos son los prefijos que uno debería ocupar. Hay una tabla que igual lo voy a hablar y lo vamos a repasar en la próxima clase, los prefijos. Vamos a hacer ejemplos con prefijos. Lo que puede ser que no lo vieron, no lo pasaron por alto. Entonces, el kilogramo es la única unidad que tiene un prefijo. Todas las demás, la unidad fundamental es el metro, la unidad el segundo, la unidad la temperatura el Celsius para nosotros. Pero el kilogramo parte con un kilo. Realmente debería ser el gramo, pero el gramo no tiene sentido, es muy pequeño. Todo pesa más que 1000 gramos. Nosotros pesamos más que 1000 gramos. Entonces usamos el prefijo kilogramos. Y eso fue un error humano, de orgullo, por no poner el grey, que se entiende, pero eso conllevó a muchos errores hasta el día de hoy. Como nos damos cuenta, hay países donde, ejemplo, basta con que nosotros usamos los kilogramos, pero en otros lados usan las libras para pesar las cosas. Y eso conlleva un error, hacia un problema de calcular las cosas. ¿Cuánto es un cuarto de libra? Cuando uno escucha ahí el McDonald's dice un cuarto de libra, ¿a qué se refiere? El mismo nombre dice, es un cuarto de lo que pesa una libra. Pero ¿cuánto pesa una libra? Entonces ahí hay un problema entre el sistema anglosajón y el sistema que usamos nosotros. Que Estados Unidos usa el sistema anglosajón, pero nosotros no lo usamos. Y hay que definir qué significa cada cosa. Este sistema no es el sistema fundamental, no es cómo mido las cosas, sino que cada país tiene un sistema que le pone el nombre. Las pulgadas, el pie de metro. Y para eso nosotros tenemos que tener en claro las transformaciones. Cómo convertir algo en otra cosa. Ejemplo. Si yo quisiera saber cuánto vale un pie norteamericano, un FT, de repente cuando nosotros compramos, ustedes cuando trabajan en una empresa y la empresa le llega una máquina nueva y la pieza dice, la máquina dice que necesita 20 pies o 20 FT de espacio. Entonces ustedes leen el manual y dicen, necesito una pieza de 20 FT de alto. Y ustedes dicen, ¿cuánto es un FT? Entonces tienen que buscar una tabla que convierta los FT a metros o a centímetros. Y hay que hacer una conversión de unidades. ¿A qué se refiere con la conversión de unidades? Vamos a usar la del pie. Yo sé, imaginemos que estamos en la realidad. Llega una máquina y me dice la máquina, tenemos que hacer una pieza de 30 FT. Entonces,
yo escribo de FT a metros. Y ahí te hace la conversión, pero podríamos saber cuánto es. Entonces, acá me dice que un pie es igual a 0,305 metros. Y es lo que habíamos puesto acá, este es más preciso. Entonces, un pie es igual a 0,348 metros. Y el manual dice que necesita 30 FT. Entonces, esos 30 FT los tengo que poner debajo del que le corresponde. No acá, porque acá hay metros. Lo tengo que poner acá. Y preguntarme cuáles son los metros. A esta regla se le conoce como la regla de 3. ¿Por qué se le conoce la regla de 3? Porque tengo 3 números. Y se hace lo siguiente. Se multiplica cruzado 30. Vamos a poner este paréntesis por las unidades. FT por 0,3048 metros. Y se divide por el que sobra o el que está fuera de la diagonal. Un pie que sabemos que es en inglés foot. FT, de ahí viene el FT de foot. Fíjense que se van los FT porque son iguales. Y me queda simplemente 30 por eso dividido en 1. Si ocupo la calculadora, me estaría dando entonces 30 por 0,3 aproximadamente dividido en 1. 9. ¿Y qué me sobrevive? Los metros. Entonces tengo 9 metros. Entonces, ¿cuánto necesitaba la pieza? 9 metros. Imagínense ustedes le dicen por mentira 8 metros. Y la máquina capaz que tira humo y quema el techo. Por eso es tan sumamente importante convertir las unidades. O al revés. Ustedes tienen, no sé, puede ser hasta una manguera que mide un diámetro de 10 centímetros y la quieren conectar a una máquina, pero está en unidades de pulgadas. Entonces tienen que saber qué manguera le corresponde. Por eso es sumamente importante saber los sistemas que existen. Por lo menos los que más predominan son dos. El anglosajón y el sistema internacional. Por suerte nosotros usamos el sistema internacional. ¿Por qué por suerte? Porque es el que más predomina. Todo el mundo lo ocupa. Sí o sí, es el estándar. Es como el inglés para las unidades. El idioma. Todos lo tienen que usar, sí o sí. Mientras que los norteamericanos y los ingleses tienen ese problema de las unidades. Ellos como trabajo, cuando les llegan máquinas de afuera, tienen que hacer las conversiones. Nosotros, la mayoría, si compramos máquinas de Europa, los va a llegar con las unidades que corresponden, centímetros. Pero de repente llega una máquina con otro sistema de unidades. También están las yardas, como cuando ven estas películas o las cosas norteamericanas que corren en el campo norteamericano, el fútbol americano, y corren yardas, a eso se refiere. O las pulgadas, que es aproximadamente lo que mide un pulgar. O las millas náuticas, cosas por el estilo. Entonces ahí tenemos el sistema de unidades. La próxima clase, por si acaso por duda, siempre la idea es ver la materia y después ejercitar. ¿Ya? Entonces primero vemos el concepto y después vamos a aplicar el ejercicio. Entonces el sistema internacional, como ya he dicho al principio, es la forma en que se mide las cosas. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de algo, el sistema internacional me dice que se mide en metros. Este sistema CGS se ocupaba antiguamente, ya no se ocupa. O es muy raro, que antiguamente había cosas con gramos, centímetros. Lo que rige hasta el día de hoy ya es el sistema MKS. ¿Por qué se llama MKS? Por metros, kilogramos, segundo. Mientras que el CGS es centímetros, gramos, segundo. La masa se mide en kilogramos y el tiempo se mide en segundos. Entonces fíjense, kilogramo es lo que choca porque es como un kilo. Es la única unidad que tiene prefijo. Y acá hay otras más. El metro siempre tiene como símbolo el M. Entonces siempre que nosotros le damos 15M, se refiere a 15 metros. Si vamos a otro país o vemos un libro en otro idioma y sale 15M,
se refiere a 15 metros. Y siempre la unidad se pone en corchete, idealmente en corchete cuadrado. Ese corchete medio raro. Y ahí se pone la unidad. Kilogramos es para un orden. Eso lo hacemos nosotros siempre en la Santa María como un orden. En los demás universidades o no lo ponen simplemente así. Pero uno se puede confundir de la letra y el número de repente. No sé, por eso nosotros tratamos de ser más ordenados y ponemos el paréntesis. Es una anotación alemana, antigua, que se creó. Los segundos se miden el tiempo se mide en segundos y la letra va a ser la S. Y una anotación que es bien importante que tengan en consideración es que siempre que sean en mayúscula es que denotan al quien las descubrió o quien la puso. Ampère es un apellido y es la persona que estudió la corriente eléctrica. Y la unidad lleva en honor al que la descubrió, que es Ampère. Igual que Kelvin. Sir Lord Kelvin fue el que estudió la temperatura y en honor a él la unidad de temperatura en los laboratorios es con Kelvin. Pero en la vida diaria usamos Celsius o en algunos países ocupan Fahrenheit. Pero la unidad fundamental, la que se ocupa cuando llega un manual o un aparato nuevo, son Kelvin. Los mol en química, bueno, y la candela, que es cuánto ilumina algo, una lámpara o una ampolleta, CD. ¿Todo bien hasta ahora? ¿O alguna duda? ¿Todo bien? ¿Por qué no es grados Kelvin? La temperatura. ¿Por qué no son grados? Y es Kelvin, simplemente se dice. Ya. Cuando nosotros vamos a escribir acá. Ya. Cuando se estudiaba la temperatura, que es lo que lo completa nosotros en este curso, antiguamente, antes que existiera la tabla de Kelvin, habían dos definiciones. Una la ocupó un científico italiano que se llama Celsius y medía las cosas dependiendo de su regla. Él decía, cuando el agua hierve, cuando el agua yo la pongo al fuego y empieza a hervir, a burbujear, yo lo voy a llamar 100 grados Celsius, 100 Celsius. Grados. Y ahí voy a explicar por qué grados, pero él decía 100 grados, 100 Celsius. Y cuando el agua está a punto de congelarse, le voy a poner 0 Celsius. Entonces él dijo, y entre 0 y 100 yo voy a formar 100 espacios. Por eso está graduada. De ahí viene el nombre 100 grados Celsius, porque está graduada en 100 espacios. Mientras que en Inglaterra parece, si no me equivoco, Fahrenheit, que ahora otro científico, él definió otra escala. Él decía, la temperatura de la sangre va a ser mi 0, o la temperatura de mi cuerpo. Y mi 100 va a ser otra temperatura. Y él escribió otra escala que le llamó la escala Fahrenheit, grados Fahrenheit, porque también estaba graduada. Pero después que pasó muchos años, que no se estudiaba mucho la temperatura, llegó un Kelvin y él no definió por cómo él lo quiso. Él no dijo, dependiendo del agua o del humano o del ambiente. No, él lo calculó matemáticamente. Él se dio cuenta que cuando tú tienes un globo, ejemplo, y tú empiezas a apretarlo por todos lados, o tienes un líquido y lo empiezas a apretar, ese líquido empieza a ponerse más frío, a licuar. ¿Cómo se ve eso en un ejemplo? En el caso del nitrógeno líquido. El nitrógeno es un gas que está en el aire. El nitrógeno nosotros lo respiramos. El aire tiene oxígeno como nitrógeno. Y tiene una dosis muy pequeña. Entonces hay una máquina que succiona, una aspiradora simplemente que succiona aire y ese aire lo junta en un cilindro.
Y ese cilindro tiene un pistón. El pistón comprime. Primero se purifica, se saca las impurezas, los gases que no queremos, se saca el oxígeno y solamente queda el nitrógeno. Y se comprime. Y al comprimir se vuelve líquido. Se aprieta de tal forma hasta que porque la misma temperatura empieza a apretarse y empieza a formarse sólido, líquido primero. Y queda líquido. Pero al estar líquido, baja su temperatura. Ahora, ese experimento lo había hecho Kelvin y otro también, otro científico, y empezaron a darse cuenta que todos los gases, imagínense, aquí voy a poner temperatura y presión. Todos los gases, imaginemos que este es oxígeno. Esta es la temperatura del nitrógeno con esta presión. Y todos los gases, aunque tuvieran diferentes temperaturas a diferentes presiones, todas llegan a un punto. Llegan a un punto. Y él dijo, qué raro, ¿qué punto sería ese? Y él dijo que esa temperatura iba a ser el cero, que nada podía ser más bajo que eso. Y le llamó en su nombre Kelvin, 0 Kelvin. Se midió cuánto es la temperatura matemáticamente con la ecuación de una línea recta y se definió como esa temperatura, pero no está graduada porque no depende de 2 puntos. Entonces él definió que esa temperatura iba a ser los Kelvin. Entonces cuando nosotros hablamos de temperatura ambiente, decimos, temperatura ambiente, no sé, 290 Kelvin, por estilo, decimos, esa temperatura del oxígeno, el gas, el nitrógeno, todo eso. Y se usó esa medida porque es exacta. No varía dependiendo del lugar y es precisa matemáticamente. Las otras dos no se obtuvieron matemáticamente, se definen por 2 sucesos: cuando el agua hierve o la sangre del hombre. No son tan precisas, y como no son precisas no se pueden ocupar. ¿Y por qué se llaman grados? Porque son graduadas en 100 partes iguales, mientras que el Kelvin no. El Kelvin primero es más preciso, independiente de dónde se esté midiendo, y lo segundo es que no hay grado, él te dice cuál es el mínimo y las demás temperaturas. Por si acaso, como dato, nunca hasta el día de hoy hemos llegado al 0 Kelvin. Ni siquiera es sumamente complicado porque 0 es como no tener nada. Hay un documental que le voy a mandar el link que se llama La carrera al 0 Kelvin. Este estudio de la temperatura, de la escala de temperatura, abrió una revolución. ¿Por qué? La primera revolución de las máquinas que tenemos a vapor es por medio del estudio de la termodinámica, que es el curso que los compete. Y la segunda revolución, que fue menos como famosa, pero igual fue importante, fue la creación de los refrigeradores, o todo lo que sea refrigerar, bajar la temperatura, en 1900 y algo. Gracias a eso podemos crear rascacielos, porque imagínense edificios de concreto que le llega el sol. Ese era el problema que tenían, que la temperatura que se formaba en el centro era muy alta y podía dañar el metal de las vigas. O nadie podía estar viviendo dentro de esos edificios por la temperatura que se formaba en el concreto. Pero gracias al aire acondicionado que se creó, gracias a los estudios de la termodinámica, que es lo que vamos a ver en este curso, ¿Profe? Se pudo crear edificios más grandes, ¿sí? ¿Eso es como el ciclo de Carnot o no? El ciclo de Carnot, y el ciclo de Otto y el ciclo de Diesel es todo lo que compete a máquinas, que sería la primera gran revolución. Que pasamos de máquinas que usaban fuego y calentaban agua para usar vapor, los trenes, a usar otros medios como la benzina, el petróleo y y mejorar los sistemas. Eso se le llaman ciclos, porque después más adelante vamos a ver los ciclos de Carnot, el otro y las máquinas. Y la segunda revolución que yo digo es lo opuesto, porque aquí lo que yo ocupo es calentar algo para que genere trabajo. Pero el otro ciclo es, por medio del trabajo, bajar la temperatura a algo, hacer el frío. Eso es sumamente complicado,
Y basta con que ustedes vean en su casa que el refrigerador ocupa más del 80 hasta el 90% del consumo eléctrico. Es sumamente caro hacer que las cosas sean frías. Es súper fácil calentar las cosas. Basta con que ustedes se froten la mano. Si ustedes se frotan las manos, se calientan. Pero es sumamente difícil hacer que las cosas sean frías. Hagan un método primitivo sin el refrigerador de congelar algo. No van a poder. Así de simple. Y la gente no aprecia eso. Y esa es la segunda revolución en las temperaturas. Calentar es sumamente fácil, pero enfriar es sumamente complicado. Bastan los computadores, el sistema de enfriamiento. La persona que crea un sistema revolucionario se va a hacer millonario en eso. Por eso es sumamente importante este curso de entender estos ciclos. ¿Ya? Ahora, también tenemos magnitudes físicas. Ejemplo, cuando volvamos atrás, cuando teníamos definido esta longitud, y la definíamos como metro, la voy a poner acá, longitud igual a metro. Yo cuando mido algo, ejemplo, si yo mido este cuadrado, este cubo ahora, yo puedo con una regla medir cuánto es de alto, cuánto es de ancho y cuánto es de largo. Imaginemos 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro. Pero yo también puedo obtener otras magnitudes, como el área de una cara, que sería los metros cuadrados. Eso sí sería más 0,1. O el volumen de un sólido, que son metros cúbicos. También ya saben por medio de la otra física cuánto es un metro por segundo, que es la velocidad. Se le dice por, aunque divida, pero se refiere a eso. O la aceleración. Pero lo importante es entender cuáles son las unidades. Yo en este curso voy a ser bien específico que cuando hablemos de cierta unidad, ejemplo, 5 metros por segundo, la unidad es siempre en un corchete, metros por segundo cuadrado, para definir bien el orden. ¿Ya? Recuerden que esta clase es la introductoria, estamos repasando, y la que los compete a nosotros sería la densidad, el volumen, lo voy a poner con un color verde. El volumen la vamos a ocupar al principio porque tenemos que definir cuánto espacio ocupa un líquido o cuánto espacio ocupa un elemento. Y la densidad, cuánta masa tiene por ese espacio. No es lo mismo un kilo de plumas que un kilo de clavos en espacio. Pesan exactamente lo mismo, pero no ocupan el mismo espacio. Las plumas pueden ocupar toda una pieza, pero los clavos solamente ocupan una caja. Y ahí juega el papel fundamental la densidad. ¿Qué tan denso es algo? La densidad se refiere a eso. Por si acaso, vuelvo a decir, esto es un resumen, después vamos a hablar bien de la densidad y de las ecuaciones. Pero densidad se refiere a que yo en un cierto espacio, en ese espacio, ¿cuántas veces cae el material que quiero estudiar? Si el material es muy chiquito, va a ser más denso, van a caer más cantidad. Mientras que si el material es más grande, es menos denso, porque caen menos. Eso conlleva el volumen específico. La diferencia que tiene el volumen con el volumen específico es que yo lo quiero comparar con un cierto material que después vamos a ver. Y entre otras unidades que vamos a ver más adelante. Entonces por hoy día vamos a partir con la densidad y nos vamos a llevar esto en mente que es el fuerte. ¿Qué es la densidad? Entonces, como había dicho yo en el ejemplo, yo necesito primero un objeto. Fluido, cuando nosotros hablamos de fluido, se refiere a ese objeto, un objeto deforme. Puede ser sólido o puede ser un líquido. Pero a este objeto sin forma le voy a llamar fluido. Y en ese fluido yo puedo obtener la densidad. La densidad está definida por esta letra griega, ρ, que es así como una vueltita ahí, y denota cuánta masa o
cuánto de este objeto hay en un determinado volumen, que es la cajita que yo les dije. Es como si yo quisiera llenar esto con ese líquido, preguntar cuánto cae, cuánta masa. Entonces tengo que saber cuánta masa tiene por un determinado volumen. Y así voy a obtener yo la densidad. Un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un material y yo les digo que en una cajita de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros la lleno con este líquido raro que no conozco y la cajita tiene una masa de 50 kilogramos. Lo peso y obtengo 50 kilogramos. Y queremos saber la densidad. Entonces tenemos la masa. La masa son 50 kilogramos. Tenemos que calcular el volumen. El volumen es simplemente calcular el largo por el alto por el ancho. Pero tienen que estar en las unidades fundamentales. No pueden estar en centímetros. Tienen que estar en metros. Entonces, si un metro es igual a 100 centímetros, ¿cuánto va a ser 10 centímetros? Pescamos los 10 centímetros y lo ponemos debajo de la misma unidad, no en un metro, sino debajo. Y este es que no conozco. La regla de 3 sería 10 por 1 dividido por 100 centímetros. Fíjense que se van los centímetros y simplemente me queda 10 metros partido por 100. Ese va a ser el valor de uno solo, 0,1. Entonces cuando yo calcule el volumen es 0,1 por 0,1 por 0,1. En la calculadora, ¿cuánto me va a dar eso entonces? Multiplico 0,1, 0,1, 0,1 y me estaría dando el 0,001. Ese es el volumen. Metros cúbicos, porque está ahora en metros, no en centímetros. Y ahí yo puedo obtener la densidad. La densidad va a ser 50 kilogramos partido en 0,001. Divido y me va a dar una densidad muy grande, 50.000. Pero como es mucho, podría poner 50 kilos y la unidad de la densidad. Sería lo mismo si fuese gramos por milímetro. Los gramos, aquí hay su compañero pregunta en el chat, ¿qué pasaría si yo en vez de kilogramos lo hiciera en milímetros? No va a dar el mismo número porque estamos usando otra unidad que son los mililitros y no el volumen. Habría que pasar el mililitro. ¿Qué significa? ¿Cuánto es un litro? Un litro es, como había hablado antes, es que ustedes tuvieron una caja de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Eso es un litro. Es lo que cae justo ahí en una caja. Eso habría que ver si es exactamente lo mismo que el volumen de un material. Vamos a calcularlo. Como esta es una caja de 10 centímetros por gramo, porque estamos usando gramos, yo para tener una caja de 1 kilogramo por metros cúbicos tendría 10 cajitas pequeñas en lo alto, en lo ancho y eso. Por lo tanto, 1 gramo por mililitro es igual a 1000.
kilogramos en metros cúbicos. Vuelvo a decir por qué. Una sola caja de gramos por mililitros, como dijo su compañero, es una caja de 10 centímetros. Pero en un metro cúbico tengo 10 de esas cajas de largo, 10 de esas cajas de ancho y 10 de alto, que son 1000. En cada uno son con kilogramos. Entonces esa es la relación. No es lo mismo. 1 gramo partido en mililitros es 1000 kilogramos partido en metros cúbicos. Ahora, yo con eso, con ese valor, puedo saber qué material es. Porque ahora, ejemplo, me puedo ir para acá y decir tabla de densidades. Y hay 1.000.000 de tablas, puedo ser más específico, y puedo saber qué material es. Acá están en gramos, centímetros cúbicos. Podría buscar uno en kilogramos, acá. Y lo dio 50.000. ¿Se acuerdan? Recién el cálculo. Aproximadamente, así, es más el doble de platino. Si leen platino, es el doble. Entonces habría que buscar más específicamente cuánto es. Pero uno con una tabla bien precisa podría saber exactamente qué material es. Entonces un buen ejemplo, yo les puedo decir, miren, en una caja de tanto, pesa tanto, ¿qué material es? Y uno así puede saber cuál es el material que se obtiene por medio de la densidad. ¿Alguna otra duda? ¿Todas las tablas de densidad son iguales? Sí, porque son tablas. Las tablas están definidas, pues mira, en internet hay de todo. Uno puede encontrar hasta tablas malas. Entonces yo como consejo siempre buscar más de una tabla. Porque tú no sabes quién hizo esta tabla. Puede ser un niño de cuarto básico y te está mintiendo. Entonces, si en las dos tablas que tú encuentras en dos lugares distintos te da el mismo valor, ya es ese. O en un libro de tablas así como creado por una universidad, no te van a falsificar los datos. O en Wikipedia también. Wikipedia, aunque lo falsifiquen, se actualizan inmediatamente. Entonces, no es tan fácil de engañar. Sobre todo en esos datos. Pero siempre uno puede encontrar los valores en cualquier tabla. Pero, vuelvo a decir, hay que tener cuidado, sobre todo en las aproximaciones. Fíjense, esta tabla dice que A0 es 7,8, pero si me voy a otra tabla me da un número más preciso. Ahí 7,8 de nuevo. Pero tengo que buscar ahí tabla por tabla. ¿Alguna otra duda? Entonces la densidad es ¿cuánto pesa algo que ocupa un cierto espacio? Me preguntan, ya, este objeto que no conozco ocupa un cierto espacio y tiene una cierta masa. Entonces yo puedo saber qué tan denso es ese objeto. Ahora, la densidad relativa, yo le había dicho que siempre se compara. Siempre que aparezca en este curso algo relativo, como el nombre dice, es algo que lo tengo que comparar. Le digo, pero es relativamente alto. ¿Cómo tú sabes que es alto? Porque lo comparas. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la densidad relativa, lo estamos refiriendo a la densidad del objeto que ya calculamos anteriormente, pero lo vamos a dividir por la densidad del agua, para tener una idea general. ¿Por qué el agua? Porque el agua está en todos lados del mundo. Entonces el agua es más accesible y nosotros podemos saber cuál es la densidad del agua. Entonces, para poder comparar, para poder decir si es alto, es mucho o es poco. Porque imagínate que ahora los dio 50.000. ¿Eso es muy denso o no es tan denso? Entonces no sabemos, no es un número muy raro. Entonces lo tenemos que comparar. Y el agua, el valor de la densidad del agua es 997 kilogramos por metros cúbicos. Entonces ahí sabemos que es denso. Ahora, simplemente a verlo con el ojo, yo puedo darme cuenta que estos 50.000 que lo estaba dando es más denso que esto.
Y si lo hubiera dado 300, imaginen el resultado anterior, si la densidad lo hubiera dado 300, no sabíamos. 300 ¿qué es? ¿Mucho o poco? Entonces lo comparamos con el agua y es menos denso. Entonces es como un gas, algo así, por el estilo. Podemos mentalmente darnos cuenta. Por eso es tan importante compararlo. Y por eso es tan importante la densidad relativa, para poder comparar el objeto. Por eso este número nos sirve más que la densidad para poder entender mentalmente si el objeto es grande o no. Lo mismo pasa con el peso específico. El peso específico es compararlo. Es para poder entender. El peso específico, que acá hay una forma de calcular que lo dice, se va a ocupar esta letra, que es gamma. Ya no se puede usar la P porque está por peso. Entonces se ocupa este gamma. Y va a ser simplemente la densidad por la gravedad, por la aceleración de gravedad. Y ahí vamos a obtener el peso específico. Entonces, vamos a escribir acá un resumen. ¿Dónde estamos? Acá. Hasta ahora hemos visto la densidad. La densidad va a ser simplemente la masa de un objeto en cuánto espacio ocupa. Y el espacio está en 3 dimensiones. Por eso es el volumen. Pero y la unidad que tiene va a ser la masa, que es kilogramos, y el volumen, que son metros cúbicos. O también se puede ocupar la de los gramos, porque se ocupa mucho en medicina, centímetros cúbicos. ¿Por qué? Por la sangre. Porque ocupa menos espacio. En los laboratorios se tienen que medir con menos, con muestras. Por ejemplo, el COVID se sacan muestras, entonces las muestras son más pequeñas. Son más livianas, kilogramos, no son kilogramos, sino que son gramos, no te pueden sacar 2 kilos de sangre. Entonces, esta es como más biológica. Estas son unidades que se ocupan en el laboratorio. Y nos dimos cuenta que la relación entre 1 kilogramo partido en metros cúbicos y los gramos es de 1000. También hablamos de la densidad relativa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una densidad de, no sé, 400 kilogramos por metros cúbicos, nosotros no sabemos si eso es denso o no. Ahora sí lo sabemos, pero a primera vista no lo sabíamos. Por eso hay una comparación entre la densidad y la densidad del agua. Y la densidad del agua es 997 kilogramos por metros cúbicos. Y ahora yo puedo comparar, decir, la densidad relativa de este material va a ser 400 partido en 997. Y simplemente yo puedo dar que es menos denso, entonces va a ser algo muy liviano. Y ahí lo puedo calcular. Y por último, hablamos del peso específico, que es el peso que tiene el objeto en un determinado volumen de densidad. Y se va a calcular como la densidad por la gravedad. Y ese es su peso específico. Se ocupa mucho en química y en muestras de laboratorio, en muestras muy pequeñas. Su peso específico. Entonces imagínense que estamos se trabajaba en una minera y teníamos una muestra de un nuevo material que queremos saber su densidad, y cuando definimos el peso no tiene mucho sentido ya definir el peso del objeto, sino que lo referimos más al peso específico, porque ya tiene una comparación. Y la unidad del peso específico, como el nombre lo dice, va a ser una relación que el peso se mide en newton, no es la masa, es el peso, una fuerza, que lo vimos anteriormente en otro curso de física, dividido por el espacio que ocupa. Y eso. Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguna duda antes de continuar?
Entonces, este objeto, el que estamos estudiando, tiene densidad, ocupa un espacio, tiene un volumen y ocupa un cierto espacio y tiene una cierta masa. Yo le puedo calcular su densidad específica y su peso específico. ¿Qué es lo que pasa? Que al ocupar espacio, por ejemplo, basta con que lo deje ahí al aire, a la intemperie, el otro material, ejemplo, el aire, trata de ocupar ese espacio. Quiere volver a estar ahí, porque lo sacaron. Y origina lo que conocemos como presión. Es un empuje. Si nosotros los vamos a, ejemplo, en el agua, si nosotros ponemos este objeto debajo del agua, la presión va a ser distinta. Porque ahora es el agua el que está empujando. Y si bajamos más todavía, ya no es esta cantidad de agua la que está empujando. Ahora es toda esta cantidad de agua. Entonces la presión aumenta. Por eso cuando las cosas se van hacia el fondo del mar, la presión aumenta tanto que se pueden como aplastar. Hay que hacer las cosas más resistentes. Por eso el hombre llega hasta cierto nivel bajo el mar, pero los pulmones no aguantan. Tú bajas mucho y tus pulmones no pueden expandirse porque están siendo apretados las costillas por el agua, por la presión del mar. Porque hay mucha agua sobre ti, que no es lo mismo que estar a 1 metro bajo el agua, que es un poquito de agua. Pero 30 metros, 1 kilómetro, ya es tanta la cantidad de agua que está sobre ti que presiona más fuerte. Y es el concepto de presión. Es la cantidad de afuera, externa, que trata de ocupar el espacio. Cuando nosotros metemos algo que flota y lo metemos debajo del agua, vuelve a salir hacia afuera porque lo empujaron tan que salió y no ejerció presión. Entonces ahí tendríamos el concepto como de presión. Para tener una presión necesitamos que alguien lo empuje y eso es la fuerza. ¿Y dónde va a empujar? En una cierta dirección. Esta fuerza está empujando por esta cara o por esta cara o por esta cara o por esta cara. Y esa es una superficie. Está empujando, es como que usted empujara una pared. Por eso se divide por la superficie y la superficie se mide en metros cuadrados. La presión es Newton partido en metros cuadrados y la persona que estudió esto fue Pascal. Y en honor a él, para no escribir Newton partido en metros cuadrados, se escribe PA, de Pascal. Y esa es la unidad de las presiones. Entonces, yo para saber la presión que ejerzo necesito saber cuánta fuerza y en cuánta superficie. Un ejemplo, para que entendamos la importancia de la presión. Si nosotros, imagínense, tenemos este cuadrado. Y este cuadrado mide 10 centímetros por 10 centímetros, como justo el puño de una mano. Y nosotros ejercemos una fuerza. Y la fuerza que vamos a ejercer son 5 newton. ¿Ya? Que es unidades de fuerza. Y yo quiero saber, si yo le aplico 5 newton a este cuadrado, ¿cuánta es la presión que estoy ejerciendo? Entonces la presión va a ser la fuerza dividido en 0,01 metros cuadrados. Recuerden que la unidad, aunque se los den en centímetros, tienen que pasarlo a metros. Entonces va a ser 0,1. Y este va a ser 0,1. Entonces, la presión va a ser 5 dividido en 0,01. 500 pascal. Ahora, ¿qué pasaría si la misma fuerza, ya imagínense que esto yo lo pegué con mi mano, mi puño mide 10 centímetros por 10 centímetros y le pegué a la pared o un vidrio y apliqué 500 pascal. Pero ahora voy a aplicar la misma fuerza, pero con una punta, solamente en la punta, y ya no va a ser 10 centímetros, imaginemos que es 1 centímetro. En un cierto cuadradito, aplico la misma fuerza. Ahora la presión nueva van a ser 5 porque es la misma fuerza, pero va a ser más pequeña el área, es 0,001 metro cuadrado.
Entonces va a ser 5 dividido en 0,0001. 50.000 pascal. La presión es mucho mayor. Y la unidad de los pascal, está acá abajo, ahí está. La unidad del pascal va a ser newton, que es fuerza, partido en metros cuadrados. Entonces, aunque aplique la misma fuerza, pero el área es más pequeña, aplico más presión. Por eso en los buses y en las micros, cuando ustedes ven ese martillo que está al lado de la ventana, ese martillo termina en una punta. Porque ejerce toda la fuerza que ustedes le van a pegar en un solo punto. Y va a ser tanto la presión que va a romper el vidrio. Yo cuando era pequeño vi una película de Jackie Chan y él quería romper el vidrio y no podía. Entonces pescó una llave y se puso la llave entre los nudillos y le pegó al vidrio y se rompió. Porque la llave solamente le aplicó toda la fuerza en un punto. Entonces aumentó tanto la presión que se rompe el vidrio. Aunque apliquen la misma fuerza, si no es tanto la fuerza, sino es que es el área. Mientras el área es más pequeña y se aplica la misma fuerza, la presión aumenta. A mayor área, mayor fuerza. A menor área, menor fuerza, para tener la misma presión. Ese concepto, si lo vamos a ampliar después más adelante, es lo que originó la primera idea de la revolución. Si yo tengo, fíjense, un pistón, le aplico una fuerza, y este es un pistón grande, así, un círculo de, no sé, pongámosle 1 metro, y le aplico una cierta fuerza, pero este pistón va con una manguera, está lleno de agua, y sale por otro orificio más pequeño, de 1 centímetro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo presiono acá, si presiono por este punto, que lo voy a poner acá, con muy poca fuerza, con una fuerza muy pequeña, en este punto necesito una fuerza muy grande para que no se muevan los pistones, para que no le gane. Si yo aplico una fuerza muy pequeña acá, lo que va a hacer es que este pistón se mueva y empuje mucha fuerza. Eso se llama sistema hidráulico y lo tienen todos los autos y los camiones hasta el día de hoy. Nosotros movemos solamente un pistón muy pequeño por medio de una palanca y muy suave, y lo que direcciona es que por el otro lado sale un pistón más grande que empuja con mayor fuerza, porque la presión es la misma. Por este lado tengo una presión, supongamos, de 5 pascal, y yo aplico, imaginemos que esto es una, hagamos el ejemplo bien, supongamos que tengo un pistón muy pequeño, un pistón que mide, y un pistón cuadrado, para acá de circunferencia. El área de una circunferencia sabemos que es pi r cuadrado. Imaginemos que el radio es 1 centímetro, entonces 0,01. Entonces el área va a ser pi por 0,01 al cuadrado. Es el área de la circunferencia, de 1 centímetro, en metros. Está en metros esto. Metros cuadrados. Ahora. Y yo le voy a aplicar una fuerza de 1 newton. 1 newton aproximadamente es como 1 kilogramo. Le estoy aplicando 1 kilogramo. Todos podemos aplicar 1 kilogramo de fuerza. Es como una masa, como que tú tuvieras 1 kilo en tu mano. Esa es la fuerza de 1 newton. 1 kilo de arroz. Que es 1 kilogramo por la fuerza de gravedad. Entonces, la presión va a ser 1 newton por ese número, por el pi, por el área. Vamos a calcular. Es pi por 0,01, que sería aproximadamente 0,031. 0,0031. La presión que ejerzo yo en este pedal con una radio de 1 centímetro sería
aproximadamente 322,6 pascal. Ahora, yo empujé con esa presión y por el otro lado tiene que salir la misma presión, porque empujé por la presión y por el otro lado con el líquido sale la misma presión, pero la circunferencia de acá es más grande. La circunferencia supongamos que es de 10 centímetros. Entonces el área 2 va a ser pi por 0,1 al cuadrado. Que eso va a ser 0,03. Como en esta cara yo le estoy aplicando 322 pascal, pero en el otro sentido, hacia afuera, aquí expliqué hacia adentro y aquí estoy aplicando hacia afuera, tiene que ser igual a la fuerza que no conozco dividido por el área de esa cara, que sería 0,031. Y puedo calcular cuánto va a ser esa fuerza. Va a ser 322,6 por 0,031. La fuerza, bueno, me va a dar, ¿cuánto es eso? 10,000. Ya, no pongámosle 10. 10 newton. Entonces, fíjense, yo apliqué 1 newton con mi mano y la máquina empujó 10 newton. Entonces, imagínense en una grúa. Ustedes están en la cabina y con el pedal con la mano ustedes aplican una fuerza de 1 newton y aquí el sistema hidráulico hace que puedan levantar 100 newton o 10 newton o 1000 newton. Y así funcionan las máquinas. Todas las máquinas funcionan con los sistemas hidráulicos. ¿Por qué se llama sistema hidráulico? Porque adentro de esto lleva un líquido. Antiguamente era agua, ahora son aceites, para que no se evaporen y no se oxiden. Y así funciona, con el principio que estamos viendo recién, con la idea de presión. A alguien se le ocurrió eso, dijo, mira, si yo pongo presión, por el otro lado sale tanto. ¿Alguna duda? Entonces lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a reforzar el concepto de presión y vamos a hacer ejemplos de estos de sistemas hidráulicos con aplicación. Y después vamos a entrar de lleno a lo que es la temperatura. ¿Ya? Recuerden que esta clase fue grabada y después dentro de día mañana se sube al canal. ¿Ya? Para las personas que todavía no saben cuál es el canal, recuerden que en YouTube basta con que busquen el canal Solicius y les tira el canal. Y ¿dónde está? No, estoy accediendo acá. Solicius. Y ahí ya están las clases subidas. Aparece uno que dice FIS 003 y ahí está su clase subida. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo. Cuídense. Recuerden que mañana no va a haber clase porque estoy organizando un poco los laboratorios y lo estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Eso. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe.